Muy buena gente de Facebook, muy buena gente de Instagram, bienvenidos amigos y amigas a un directo más de esta serie de Historia de España para selectividad, de esta serie de directos contra el virus. Nosotros vamos a salir reforzados de esta, ¿sabéis por qué? Porque estamos aquí trabajando, estamos aquí estudiando, estamos aquí formándonos, no estamos perdiendo el tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer, no darnos por... no rendirnos, never give up. Bueno, ya va entrando la gente, 20 personas ya, 3 personas en Facebook. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la Segunda República. Ya hemos hablado, estamos con el siglo XX, estuvimos hablando de la segunda parte de la Restauración, estuvimos hablando de Primo de Rivera, y hoy vamos a empezar a hablar de la Segunda República. Vamos a comentar las causas. Vamos a empezar a... ¿Por qué se proclama la Segunda República? Bueno, si ya has escuchado los dos directos anteriores, pues esto ya lo saben, ¿no? Pero vamos a comentar por qué se proclama la Segunda República. Lo primero, fracasa la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera acaba fracasando. Primo de Rivera se acaba viendo solo, aunque hizo cosas buenas, aunque en principio la gente le apoyó, pero su dictadura no termina de resolver los problemas que tenía España y acaba fracasando. Segundo problema, el régimen anterior a Primo de Rivera, ¿cómo había ido? ¿Cómo le había ido? Aquí si te tuviera delante, para pillarte te diría, ¿cómo se llama el régimen anterior a Primo de Rivera o el que estaba durante la dictadura de Primo de Rivera? La Restauración. La Restauración. Bueno, pues la Restauración también había fracasado. O sea, fracasa la dictadura de Primo de Rivera. Y lo que había antes, la Restauración también fracasa. Recuerden, el desastre de la Restauración, que si pucharazos, que si caciquismo, que si guerra en Cuba, que si guerra de Marruecos, un auténtico desastre. Y una cosa muy importante, y esto es una causa quizá de las más importantes para la proclamación de la Segunda República. La sociedad española se estaba modernizando. La sociedad española, teníamos una sociedad ya moderna. Había como dos Españas, una España en los pueblos, que era una España conservadora, una España, bueno, pues que tenía menos posibilidades económicas, menos posibilidades culturales, por lo tanto estaba más atrasada, pero en las ciudades estaban haciendo una España moderna, una clase media burguesa, que tenía estudios, que tenía formación, y estaba hasta las pelotas de dictadores, de políticos corruptos, de caciques, de guerras absurdas, y entonces querían ya una España moderna. Y eso es una causa determinante para la proclamación de la Segunda República. Y otra cosa muy importante, otra causa para la proclamación de la Segunda República. Miren, hay algunas zonas de España que se estaban industrializando, especialmente Cataluña, País Vasco, Madrid. Bien, ¿qué pasa? Que con la industria, si te tuviera delante te preguntaría, ¿qué clase social nace con la industria? Una clase social muy importante, la clase obrera. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase obrera, debido a esas precarias condiciones laborales que tenía, está más reivindicativa que nunca. La clase obrera reivindica sus derechos, protesta, ya está siempre llamando a la huelga porque tenía unas condiciones de vida malísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que tus podcasts de historia del arte son geniales, gracias Vanessa. Decía, la clase obrera protesta y si la restauración le ha fallado, la dictadura le ha fallado, pues quieren algo nuevo y ven la república con esperanza, ¿no? Ahora vamos a ver el contexto en el que nace la Segunda República. Pues nace en el peor de los contextos. La Segunda República nace en el peor contexto posible. O sea, de hecho, el contexto en el que nace la Segunda República fue determinante para que naufragase este proyecto. Porque fíjense, miren, en el año, ya hemos hablado en el podcast anterior, 1929, en Nueva York estalla la crisis, y esta crisis sacude el mundo entero, sacude Europa. En el fondo, en España tampoco es que fuese muy profunda la huella de la crisis del 29. ¿Por qué? Porque apenas teníamos industria en zonas localizadas, pero tampoco teníamos tanto. El caso es que, al haber una crisis general, esa crisis llega a España y durante la década de los 30, o sea, durante la Segunda República, vivimos en recesión. ¿Y qué pasa? Que el paro aumenta. Y si el paro aumenta, aumenta la conflictividad social, aumenta la tensión social. O sea, era un contexto malo para emprender ese proyecto nuevo que era la Segunda República. Entonces, vamos a hablar ya propiamente de la Segunda República. Miren, siempre, esto me llama la atención, lo comento con mi alumno, cuando se habla de política, siempre se habla, en la transición se pusieron de acuerdo la derecha y la izquierda, en la transición se pusieron necesitamos políticos como los de la transición, bla, 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 patatín y patatán, pero se olvida la gente de que en la Segunda República ya pasó que hubo políticos de izquierda y de derecha
que se pusieron de acuerdo y formaron gobierno. Ya pasó en la Segunda República. Políticos de derecha y de izquierda que se unen en torno a un proyecto común y son capaces de elaborar una constitución, ¿vale? Hay que decir que la Segunda República fue un proyecto de modernización para España que bueno, era un proyecto muy ambicioso. Quizá el problema es que fue demasiado ambicioso para la España en la que se vivía. A lo mejor la Segunda República le metió fue demasiado rápido con la reforma. A lo mejor si hubiera ido más lenta, la cosa hubiese tenido más éxito, pero quizá al acelerar el proceso, la cosa pues se fue un poco al traste, ¿no? Entonces, recordemos los hechos primeros, ¿no? Los hechos anteriores. Primo de... si te tuviera delante. Qué coraje no tenerte delante para poderte preguntar. Y así mirarte y decir, dime, ¿cuándo se fue Primo de Rivera? Como hayas respondido bien a esto, ya, bueno, un punto más para selectividad, que te lo dé, le dices que en mi directo te lo has ganado. Primo de Rivera se marcha en enero de 1930. Entonces, recordemos que Alfonso XIII pone a otro dictador, que se llama Dámaso Berenguer, y le dice a este dictador, Dámaso Berenguer, oye, Dámaso, hazme un calendario electoral para volver al régimen anterior, para volver a la restauración. Y vamos a empezar por las elecciones municipales, si te parece. ¿Y por qué? Dice Dámaso a Alfonso, ¿y por qué? Pues porque, le dice Alfonso, hombre, si tenemos aquí caciques maravillosos en España que manipulan al pueblo, y pues, van a votar lo que nosotros les digamos. Entonces, pues dice Dámaso, ok, jefe. Pero hay protestas, a Dámaso esto le viene grande el cargo, y Alfonso XIII pone a otro dictador que se llama Juan Bautista Aznar. Y continúa ese proyecto, ese calendario electoral que empieza con las municipales, y las primeras elecciones municipales son el 12 de abril del 31. ¿Qué pasa? Que entre medias, en el interregno entre la marcha de Primo de Rivera y estas elecciones municipales, en agosto del 30 se reúnen en San Sebastián los republicanos y se unen, hacen su grupo de WhatsApp y dicen todos a una, ¿vale?, contra la monarquía. Entonces, en San Sebastián, agosto del 30, se reúnen los republicanos y planean la caída de la monarquía y la transición hacia la república. Y esto es lo interesante, que aquí, en ese pacto de San Sebastián, había políticos de derecha y políticos de izquierda. ¿Qué le unía? Su odio a la monarquía. Por lo demás tenían un poco más en común, pero, oye, ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, decíamos, se celebran elecciones el 12 de abril del 31. ¿Qué pasa? Que esas elecciones, que eran municipales, es una máquina, se hubiera estado en mi tiempo. No lo sé, me preguntan en Facebook si Aznar era familia de Aznar, pues de José María, no lo sé, no me he puesto a mirarlo. ¿Qué más? Me he perdido. Decía que las elecciones del 12 de abril eran elecciones municipales. ¿Qué pasa? Que adquieren un carácter plebiscitario. ¿Qué significa plebiscitario? Un plebiscito es cuando le pregunta al pueblo su opinión sobre algo. Eso es un plebiscito. Entonces esas elecciones que eran para elegir alcalde, ¿vale?, acaban convirtiéndose en un plebiscito entre monarquía y república. ¿Qué pasa? Que esas elecciones municipales, atención, esto es interesante, la mayoría de diputados que salen de esas elecciones municipales son monárquicos. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, en las capitales ganan los diputados republicanos, en los pueblos ganan los monárquicos, pero en las ciudades ganan los republicanos. ¿Qué pasa? Que el voto de los pueblos estaba desprestigiado. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho antes. Porque los votos de los pueblos estaban controlados por los caciques. Entonces era como que, vale, sí, los pueblos han votado monarquía, pero lo de los pueblos no cuenta. Lo de los pueblos no cuenta porque, decíamos, dice Juan, te sigo con mi alumno. Hola, Andrea. Decía que el voto de los pueblos estaba desprestigiado porque tradicionalmente su voto estaba manipulado por los caciques, ¿de acuerdo? Y eso, pues no, entonces dicen, las capitales han votado república, entonces el pueblo quiere república, y Alfonso XIII se va el 14 de abril. Y atención, aquí te haría otra pregunta de trivia, a ver si has escuchado mis podcasts. ¿En qué ciudad se proclama primero la república? ¿Qué ciudad de España? Voy a dejar que respondáis. ¿En qué ciudad se proclama cuál es el primer lugar de España donde se proclama la república? O como lo digáis. Sí, las elecciones son el 31, creo que he dicho 31, si he dicho otra fecha está mal. Las elecciones son el 12 de abril del 31.
¿Dónde se proclama por primera vez la Segunda República? En Eibar. En Eibar, muy bien, Sujaila, muy bien. En Eibar se proclama la Segunda República y luego se proclama también, y ya ese mismo día se proclama en Madrid. La Segunda República, el primer lugar donde se proclama es en Eibar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién empieza a gobernar? ¿Quién empieza a gobernar? Se ha marchado Alfonso XIII, entonces, ¿quién empieza a gobernar? Pues el Pacto de San Sebastián forma un comité y forma un gobierno provisional. Esos políticos que se habían reunido en agosto del 30 en San Sebastián, de derecha y de izquierda, son ahora los que forman un gobierno provisional. Y decía que esto es muy interesante, y esto se nos olvida, que ahí había políticos de derecha y de izquierda. Quedaros con estos nombres. Si estás en segundo de bachillerato, empieza a tatuarte, en un brazo te tatúa un nombre, en el otro brazo te tatúa otro nombre, en la frente te tatúa otro nombre, ¿vale? Porque estos son nombres todos muy importantes. Atención, en ese gobierno provisional estaba por la derecha Niceto Alcalá Zamora. Grábate esto. Y había otro político que se llamaba Miguel Maura. Miguel Maura, ¿os suena el apellido Miguel Maura? ¿Os suena el apellido Miguel Maura? Este era hijo de Antonio Maura, ¿vale? Gran político, el líder conservador que a comienzos del siglo intentó hacer reformas que, bueno, salieron mal como todo lo que se intenta en España, salió mal, ¿vale? Pues por la derecha, en ese gobierno provisional, estaban Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Por el centro estaba Alejandro Lerroux, ¿vale? Quedaros también con este nombre, importantísimo. Por el centro izquierda, también importantísimo, Manuel Azaña. Muy importante este nombre. Y por el regionalismo estaba Casares Quiroga. Todos estos nombres, si están en segundo de bachillerato, aunque te suenen raros, apréndetelos de memoria, ya son muy importantes para este tema y para el siguiente. Ya entenderás por qué. Entonces, la República se ha proclamado el 14 de abril del 31. Tenemos un gobierno provisional e inmediatamente empiezan los problemas. Joder, que nada sale bien aquí en España. Yo decía, este tema es por un lado bonito porque se intenta, o sea, es una época de la historia de España donde se intentan reformas para modernizar el país. Además, hay políticos de derecha y de izquierda que se unen, ¿vale? Pero también creo que es una época triste porque vemos que no sale, oye, que las cosas no salen. Que no salen, tenemos una maldición. ¿Y por qué digo esto? Miren, 14 de abril se proclama la República. Bien, pues en mayo, o sea, un mes después de la proclamación de la República, se empiezan a atacar iglesias y conventos. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de la Segunda República o no sabe o no quiere parar esos ataques. ¿Qué sucede? Que desde este momento ya empieza un enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de la Segunda República. ¿Y qué pasa? Que en aquella época la Iglesia tenía un poder inmenso. La Iglesia, o sea, meterse con la Iglesia en aquella época era un error bastante grave y la Segunda República lo pagó, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en mayo, en abril se proclama la República. Bueno, pues en mayo se atacan iglesias y conventos y son ataques que no se detienen, ¿vale? O sea, aquí ya empieza mal el asunto. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya se pondrá de frente contra la República desde ese mismo momento. Entonces, vamos a ver, gobierno provisional. Empieza ese gobierno provisional que convoca elecciones para junio, elecciones constituyentes, a cortes constituyentes en junio. Hemos dicho, en abril se proclama la República y hay elecciones a cortes constituyentes en junio del 31, ¿vale? Que son unas... Aquí, ¡ay, si tú estuvieras delante! Bueno, imagínate, o sea, pega una voz, si lo sabes. ¿Qué son elecciones a cortes constituyentes? ¿Para qué son unas elecciones a cortes constituyentes? O sea, mírame, o sea, te miro así, fijamente, así. Dímelo. ¿Para qué son unas elecciones a cortes constituyentes? Como no lo sepas, o sea, te echo del directo, o sea, es que no, o sea, no admito que no me digas que no lo sabes. ¿Qué son elecciones a cortes constituyentes? Pues las elecciones a cortes constituyentes... Muy bien, ya lo están diciendo por ahí. ¡Bravo! Así, este es el público que me gusta. Bien, por aquí lo están diciendo todos. Muy bien, muy bien. Las elecciones a cortes constituyentes son para elaborar una constitución, ¿vale? Entonces, en junio salen las elecciones a esas cortes constituyentes. ¿Quién es el primer partido que gana? El PSOE. El segundo partido que gana, atención, el Partido Radical, muy importante. El Partido Radical, liderado por Lerroux. Cuando yo digo Partido Radical, no estoy diciendo partido fundamentalista. Hoy día entendemos que radical es fundamentalista, extremista. Pues no. Cuando digo Partido Radical me refiero a partido que va a la raíz, radical de raíz. Entonces el Partido Radical es el partido que va
a la raíz que lideraba, decía Alejandro Lerroux. En el tercer puesto estaba el Partido Radical Socialista. En el cuarto puesto estaba Acción Republicana de Manuel Azaña. Y entonces, en diciembre, por fin, ya, sí, diciembre del 31, tenemos la Constitución de la Segunda República. Y hay que decir que esa Constitución era muy moderna, una Constitución muy moderna, iba con los tiempos de Europa. O sea, era una Constitución que, iba a la par, o incluso por delante, que algunos países europeos, porque estoy pensando, curioso, esto no se sabe, en esa Constitución, por ejemplo, se concede el derecho al voto a la mujer, y hubo países que concedieron el derecho al voto a la mujer en los años 40. Por ejemplo, Francia, que siempre es nuestro referente, ellos concedieron el voto a la mujer más tarde que en España. Por eso digo que en ese sentido, a lo mejor hasta era más moderna que otras constituciones del momento, ¿no? Por ejemplo, muy importante, se establece la separación entre Iglesia y Estado, ¿vale? En esa Constitución. Iglesia una cosa y Estado otra, ¿vale? Muy importante. Esto tiene su raíz en la Ilustración. Si ha escuchado cambios de la Ilustración, le explico. ¿Por qué es importante que la Iglesia esté separada, por ejemplo, de la educación, que no esté en los ámbitos? Porque el pensamiento racional es el que hace progresar una sociedad. El pensamiento mágico no, el pensamiento religioso no. Es el pensamiento racional. Pasa algo... ya les digo, Facebook, resulta que Facebook se me acababa de ir, pero creo que ya he vuelto, digo, me he tenido un susto. Decía que esto tiene la raíz... Voy a beber agua. Me he emocionado. Decía que esto tiene su raíz en la Ilustración. Que solo el pensamiento racional, la ciencia, la tecnología, hace progresar una sociedad. El pensamiento mágico no hace progresar una sociedad. Yo aquí, si os estuviera delante, con mi alumno siempre tengo aquí un debate interesantísimo. Y es que hoy día, al contrario de lo que pensamos, hay nuevas religiones radicales que están surgiendo en Internet. Aquí tendríamos un debate muy interesante, pero hoy que creemos que hemos dejado atrás el pensamiento mágico, para nada. En Internet y en redes sociales están surgiendo nuevas religiones que propugnan un pensamiento fundamentalista que no tiene nada que ver con la razón y con la lógica. Esto es un tema interesante que si estuviésemos face to face podríamos debatir y saldrían cosas muy chulas, ¿no? Que me he ido, que me he enrollado. Paso tanta hora aquí de encierro que me enrollo, ¿no? Entonces decía, se divide la Iglesia y el Estado. Atención, división de poderes. Se establece la división de poderes. Yo se lo digo a mi alumno. Y lo digo a vosotros. Digo, si entendieseis este concepto, yo daba el aprobado. O sea, con que un alumno mío de segundo de bachillerato, o primero de bachillerato, cuarto de la ESO, entendiese este concepto, yo le diría a este alumno, toma, aprobado y no vengan más. O sea, si pudiese, eso no puedo hacerlo, pero le diría, ya está. O sea, ya tienes el aprobado para el curso entero. ¿Por qué digo esto? Porque me parece fundamental y esto nadie lo entiende. Vamos a ver, en una democracia, los poderes tienen que estar divididos. ¿Cuáles son los tres poderes? El poder legislativo, el que hace la ley, el poder ejecutivo, el que ejecuta la ley, y el poder judicial, el que administra la ley. Entonces, poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que estar separados. ¿Alguien me sabe decir por qué los tres poderes tienen que estar separados? ¿Por qué los tres poderes tienen que estar separados? Quien lo sepa tiene un aprobado mío moral. Tiene un 10 moral. ¿Por qué los tres poderes tienen que estar separados? Que esto es una cosa que hoy día todo el mundo habla de la división de poderes, pero nadie se llega a enterar de por qué los tres poderes tienen que estar para limitarse. Va por ahí. Alice, para limitarse, hay otro motivo quizá más importante. Para evitar la corrupción, Blanca vais bien. Para no corromperse, vais bien, pero me gustaría que dijese vayáis más allá. ¿Por qué los tres poderes tienen que estar separados? Para que haya justicia. Pero afinar más, tenemos que intentar afinar más, porque si no es una dictadura, nadie controla el otro poder. Pues Antonio te está quemando, para que no se aproveche una persona, para vigilarse a uno a otro. Esta era la respuesta que yo quería. Vamos a ver. Los tres poderes, para evitar la concentración de poder. Voy a explicarlo. Los tres poderes, para controlarse uno a otro, exacto. Los tres poderes tienen que estar separados. ¿Para qué? Para vigilarse unos a otros. Tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué sucede si, por ejemplo, los políticos se corrompen, que son el poder legislativo? ¿Qué hacemos los ciudadanos si vemos que los políticos se corrompen? Pues podemos ir a los jueces
y a la policía y decirle, ahí hay políticos que se están corrompiendo. Y entonces los policías y los jueces hacen de contrapoder y vigilan a ese político y lo llevan a la cárcel, ¿vale? ¿Qué pasa si vemos un juez que se está corrompiendo? Podemos ir a la policía y al político y decir, ahí hay un juez que se está corrompiendo. ¿Qué pasa si vemos un policía que se está corrompiendo? Podemos ir al político y al juez y decir, el policía se está corrompiendo. Entonces, los tres poderes, al estar separados, se vigilan unos a otros, ¿vale? Y eso se evita, así se evita que se derive la corrupción. ¿Qué pasa cuando los tres poderes están concentrados y es una dictadura, monarquía absoluta, fascismo, llamadlo como queráis? Que si el que tiene todo el poder se corrompe y se convierte en un tirano, ¿a quién recurren los ciudadanos? ¿A quién recurren los ciudadanos? Cuando hay una dictadura y el dictador viola los derechos humanos, ¿a quién recurren los ciudadanos? No pueden recurrir a nadie. Solo a la rebelión violenta que les puede costar la vida. Sin embargo, en una democracia, cuando los tres poderes están separados, si uno de los tres poderes se corrompen, los otros dos poderes serán el contrapeso y pondrán freno a esa corrupción, ¿vale? Por eso los tres poderes tienen que estar separados. Esto es un concepto que te vale para todos los temas que vamos a dar, ¿vale? Me he emocionado. Es que este tema me parece interesante. Además, todo el mundo habla mucho de este tema, pero realmente luego no entienden este concepto, ¿no? Muy importante, volvemos a la Constitución del 31. Se conceden amplios derechos, se recogen muchos derechos. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Los derechos, ya sabéis, eso que te pertenece, esto lo decían también los ilustrados. Tú tienes, antes hablábamos de derechos naturales, hoy hablamos de derechos humanos, pero es lo mismo. Los derechos humanos tú los tienes por nacer y nadie te los puede arrebatar, te pertenecen a ti. Te pertenecen, los tienes ya por existir, por nacer. Nadie te lo ha dado ni nadie te los puede quitar, los tienes tú. Entonces en la Constitución se recogen toda esa serie de derechos. Y ahora, muy importante, por favor, esto nadie me lo hace bien. Otra cosa que nadie me la pone bien. A ver si tú me la pones bien, por favor, pónmela bien. Vamos a ver. En la República hay dos cargos muy importantes. Tenemos presidente de la República y presidente de gobierno de la República. No es lo mismo. Repito, en la República había dos cargos. Presidente de la República y presidente del gobierno de la República. Así como hoy en España tenemos jefe del Estado, que es el rey, y presidente de gobierno, que es Pedro Sánchez, en la República había dos cargos. Presidente de la República y presidente del gobierno de la República. Y ahora, ¿quién es el presidente de la República? Niceto Alcalá Zamora. Pues he dicho antes que te tatúe ese nombre, ¿vale? Niceto Alcalá Zamora. ¿Quién será presidente del primer gobierno de la República? Otro nombre importantísimo. Manuel Azaña. Este era de izquierda. El presidente de la República era de derecha y Manuel Azaña, el presidente del gobierno, era de izquierda. Entonces se constituye un primer gobierno de izquierdas que decimos, los libros de historia le llaman el bienio progresista. ¿Por qué decimos que es el bienio progresista? Porque estoy alucinando de que haya 60 personas aquí y 30 personas aquí y me estoy alucinando. Gracias. Os quiero. Decía, ¿por qué decimos que este gobierno le llaman el bienio progresista? ¿Por qué? Porque establece muchas reformas de un carácter progresista, de un gran carácter progresista, de un carácter muy reformista. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, establece este primer gobierno de izquierda, bienio progresista, por ejemplo, establece una reforma agraria. ¿Os suena la desamortización? Pues eso, esa es la reforma agraria. Expropiar tierras de los grandes terratenientes para vendérselas a los pequeños campesinos, hasta crear una clase media de campesinos, etcétera, etcétera. Entonces se establece la reforma agraria, pero, como todo lo que se intenta en España, no salió bien, ¿vale? La burocracia, esto, tal, no salió bien. Atención, se consolida la separación entre Iglesia y Estado. ¿Cómo? Fijaros, aquí también tendríamos un debate interesantísimo. Se aprueba el matrimonio civil. Hasta entonces, el único matrimonio legal era el matrimonio por la Iglesia. Por ejemplo, se aprueban los cementerios laicos. O sea, antes, o eras católico, no te podías enterrar en un cementerio, tendrías que ir, yo que sé, al campo a que te entierren. Se construyen cementerios laicos. Atención, se aprueba la ley del divorcio. Antes estaba prohibido separarse. Se aprueba la ley del divorcio. Y esto es muy importante, quedaros con esto. Se le quita a la Iglesia el monopolio de la enseñanza. Antes era la Iglesia quien controlaba pues, toda la enseñanza, desde primaria hasta la universidad, pues a la Iglesia se le quita todo el monopolio de la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Que la República, el gobierno de la República tiene que hacer un esfuerzo tremendo para construir nuevos colegios.
se empiezan a contratar a un montón de maestros, a cientos y miles de maestros, de profesores, se empiezan a construir un montón de escuelas y aquí me encanta este proyecto y establece un proyecto que son las misiones, me están escribiendo WhatsApp ahora, se establece un proyecto que son las misiones pedagógicas. ¿Qué son las misiones pedagógicas? Miren, antes, hoy con internet esto ha cambiado, pero antes en los pueblos, pues la cultura no llegaba a los pueblos, la ciencia no llegaba a los pueblos, la gente que vivía en los pueblos no tenía acceso a la cultura. Entonces el gobierno aprueba un proyecto que son las misiones pedagógicas y estas misiones pedagógicas tenían el encargo de llevar la cultura a los pueblos, de llevar bibliotecas a los pueblos, de llevar películas a los pueblos, de llevar obras de teatro de los clásicos a los pueblos. ¿Alguien le sabe una famosa compañía de teatro que pertenecía a las misiones pedagógicas y que llevaba la cultura a los pueblos? La Barraca, muy bien, muy bien. La Barraca, un tal García Lorca estaba en esa barraca, ¿vale? Y iba por los pueblos representando obras del siglo de oro, ¿verdad? Qué concepto tan bonito, ¿eh? Y hoy día, gracias a Dios con internet, pues bueno, la cultura está como si te quieres ir a lo alto de un monte, tienes acceso a la cultura, pero en aquella época, esto era muy importante que la gente de los pueblos también tuviese acceso a la cultura, ¿no? Atención, este gobierno empieza a elaborar un estatuto de autonomía para Cataluña y empieza a elaborar un proyecto, el de Cataluña se aprueba, y hace un proyecto para País Vasco y de Galicia. ¿Qué pasa? Que el del País Vasco y Galicia se interrumpen por la llegada de la Guerra Civil, ¿vale? Pero ahí estaban en proyecto, ¿no? Problema. Este gobierno progresista tiene problemas tanto por la derecha como por la izquierda. Por la derecha, por ejemplo, sufre un golpe de Estado fallido que lo protagoniza Sanjurjo. Quedaros con este nombre. Mañana entenderéis por qué. Por la izquierda, pues en Casaviejas, Cádiz, hay unos campesinos anarquistas que asaltan un cuartel de la Guardia Civil y se producen unos tiroteos y hay muertes y esto salpica al gobierno de izquierda de Manuel Azaña. De hecho, sus socios de gobierno lo abandonan y se tienen que convocar nuevas elecciones, ¿vale? En septiembre del 33. ¿Y qué pasa en septiembre del 33? Que ganan la derecha. ¿Por qué ganan la derecha? Ganan la derecha aquí por primera vez, ojo, septiembre del 33, por primera vez votan las mujeres en España, ¿vale? La Constitución del 31 les concede el derecho y ahora ya en las elecciones del 33, ahora ya sí votan las mujeres. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué ganan las derechas en septiembre del 33? Bueno, pues porque las derechas se unen, cogen todos los partidos de derecha, se unen en la Confederación de Derechas Autónomas, la CEDA. Y tenemos que hablar de otro partido de derecha, o de extrema derecha, ¿vale? Que surge en esta época, que es Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera. Tenemos que hablar también de las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, un sindicato también de extrema derecha. Recordemos que esto creo que no lo he dicho antes, que en esta década las ideologías totalitarias, tanto el fascismo como el comunismo, se están extendiendo por toda Europa, ¿de acuerdo? Entonces, surgen grupos que imitan, tanto por un lado los que quieren una revolución a la rusa, como los que quieren una dictadura a la italiana, ¿vale? Entonces, el fascismo y el comunismo se van expandiendo y esto llega a España esas tendencias. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? Decimos, en septiembre del 33 empieza el bienio de derecha. ¿Por qué? Porque gana un gobierno de derecha, se forma un gobierno de derecha. ¿Y qué es lo que hace este gobierno de derecha? Da marcha atrás a todas las reformas del gobierno anterior, primero. Segundo, amnistía para los del golpe de Estado que había protagonizado Sanjurjo. Y, muy importante, las elecciones las ganó la CEDA, pero ¿sabéis quién gobierna? El Partido Radical, que era de centro, liderado por Lerroux. ¿Y por qué si gana las elecciones la CEDA gobierna el tercer partido, que es el Partido Radical, de Alejandro Lerroux? ¿Por qué no gana la CEDA? ¿Por qué no gobierna la CEDA? O sea, lo lógico es que gobierne el partido que ha ganado. Pues no gobernó el partido ganador. Gobernó el tercero en discordia. ¿Vale? Señores, estamos en 1933. ¿Qué acaba de pasar en Europa? ¿Quién va a empezar a liar la pardísima en 1933 en Europa? Bueno, es que las respuestas estarán en llegar. Hitler, en 1933, termina de tomar el poder. Hitler toma el poder por tiempo. Muy bien, ya lo están diciendo por ahí. Hitler en Alemania va tomando el poder por tiempo. Es un golpe de Estado en distintos tiempos, por pausa. ¿Vale? Hitler va elecciones a elecciones desde el año 30 hasta el 33, va eliminando a la oposición hasta que ya llega el año 33 a tomar el poder por completo y ya en el 34
es cuando lo acumula del todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que se tiene miedo, la oposición tiene miedo de que en España pase lo mismo, que un partido de derecha acabe liándola como la lió Hitler en Alemania. Entonces, se le da el gobierno al tercero en discordia, que era el Partido Radical. ¿Qué sucede? Que a mitad de ese gobierno, en octubre del 34, el gobierno del Partido Radical permite la entrada de 3 ministros de la CEDA. Y aquí es cuando la oposición dice, no, no lo permitimos. Y la oposición llama a la huelga revolucionaria en toda España, y esta huelga revolucionaria tiene muchísimo éxito en Asturias y en Cataluña. En Cataluña se llega a proclamar la República Independiente dentro de la Federación Española, ¿vale? ¿Dónde tiene mayor repercusión esta huelga? En Asturias, que se extiende por 10 días y que es sofocada de manera violenta. ¿Quién dirige las operaciones para sofocar la revuelta de Asturiana? Franco, ¿vale? Y llegamos a febrero del 36 y se vuelve... el gobierno de derechas cae por un caso de corrupción, que se llama el extraperlo. El extraperlo resulta que un negociante, creo que, no me acuerdo, holandés, que se llamaba Strauss, quiere comercializar por España una especie de tragaperra que estaba trucada, una máquina trucada, ¿vale? Entonces empieza a sobornar a políticos y este caso de corrupción, que le llaman el extraperlo, hace caer a este gobierno de derecha. Y llegamos a las elecciones de febrero del 36 y ahora son las izquierdas las que se unen. La izquierda se une en lo que se llama el Frente Popular. ¿Y qué hace el Frente Popular? Las izquierdas cuando vuelven a poder retoman todas las reformas de su primer gobierno, hacen una amnistía para los que hicieron la revolución del 34, y atención, a ver si os quedáis con esto, que todo el mundo lo pone mal en el examen. ¿Quién era el presidente de la República todo este tiempo? Niceto Alcalá Zamora. Pues atención, en abril, el presidente... Rectifico. En febrero del 36, vuelve a ser presidente de gobierno Azaña. ¿Y quién era presidente de la República? Alcalá Zamora. Bien, pues llegamos a abril y Azaña sustituye a Alcalá Zamora en la presidencia de la República. Repito, en febrero del 36, ¿quién seguía siendo presidente de la República? Alcalá Zamora. ¿Quién devuelve a ser presidente de gobierno? Manuel Azaña. Pues llegamos a abril y, atención, Azaña sustituye a Alcalá Zamora como presidente de la República. ¿Y quién sustituye a Azaña? Un regionalista gallego que se llama Casares Quiroga. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué sucede? Pues que hay tensión, hay violencia en las calles, y en julio del 36 se producen 2 asesinatos muy importantes. Por un lado, se asesina a un teniente de izquierda que se llama el teniente Castillo, y en respuesta al asesinato de este teniente de izquierda, que era el teniente Castillo, se asesina a un político de derechas que era Calvo Sotelo. Estamos a comienzos de julio del 36. Pues estos asesinatos aceleran y encienden ya las chispas de la guerra civil, ¿vale?, que vamos a ver mañana. Querido amigo, querida amiga, te veo mañana a las 6. Gracias de corazón por estar compartiendo mi trabajo, por estar compartiendo estos directos, ¿vale?, por apoyarme. Vamos a ver si juntos salimos de esta y salimos bien y salimos mejor. Luego voy a leer todos los comentarios, ¿vale?, porque si me pongo a leerlos me distraigo. Y ahora, todos juntos, pido que recemos para que cuando yo termine el directo en Instagram pueda grabarlo, ¿vale? Así que, por favor, mandad energías positivas para que cuando yo ahora le dé a finalizar se grabe este directo y seré muy feliz. Gente de Facebook, un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Os quiero.